La familia Ramírez salió de su casa en Querétaro en 1985, dejando su auto en el garaje. La policía aseguró que no había señales de violencia. Nadie pensó en revisar detrás de las paredes de esa casa durante 9 años, porque allí se escondía un secreto terrible. Años después, una nueva dueña escuchó un sonido que no debería haber sido posible. Estamos juntos en esto. Déjame contarte lo que realmente pasó. La tensión venía acumulándose desde hacía semanas. Una presión silenciosa y venenosa dentro del hogar de los Ramírez, que antes era un espacio tranquilo y amoroso. En una tarde soleada de primavera de 1985, todo estalló. Francisco Ramírez, hermano mayor de Diana Ramírez, siempre era el foco de conflicto. Estaba de pie en la sala. Era un hombre alto, corpulento, que parecía absorber toda la luz del lugar. Su preocupación por su hermana y su familia se había convertido desde hacía tiempo en una obsesión enfermiza y controladora. «El mundo es un lugar peligroso», dijo con voz grave, «especialmente para los nuestros. Confías demasiado en la gente. Él no es lo suficientemente fuerte. Los niños necesitan verdadera protección». Carlos Ramírez, maestro de música en la secundaria local, se mantuvo firme, a pesar de que su carácter amable a menudo era interpretado como debilidad. Tenía 36 años y creía en el poder de la música y en la bondad de su comunidad. «Francisco, mi familia está segura aquí», dijo con firmeza. «No tienes que decirnos cómo vivir. Por favor, danos espacio». Diana se retorcía las manos, atrapada entre los dos hombres. Amaba a su hermano, pero su visión oscura del mundo y su ansiedad la estaban asfixiando. Sus hijos, Valeria, de 8 años, y Julián, de 12, se habían vuelto callados y se escondían en sus habitaciones cuando el tío llegaba. La discusión empeoró. Las ideas de Francisco sobre seguridad se volvían cada vez más extremas y sus palabras más aterradoras. Hablaba de construir un lugar seguro, donde ningún daño pudiera alcanzarlos, y él pudiera vigilarlos constantemente. Carlos finalmente perdió la paciencia. Le exigió que se fuera de la casa, que no regresara hasta que pudiera respetar sus reglas. Francisco se marchó, pero antes miró a Diana con una tristeza profunda, como si ella fuera una tonta por caminar directo hacia un incendio. «Ya lo verás», murmuró, «todos lo verán. Un día me lo agradecerás». Esa fue la última vez que alguien fuera de la familia vio a los 4. La semana siguiente, la casa de los Ramírez quedó en un silencio absoluto. Diana, que solía recoger el correo a diario, dejó de hacerlo. Los periódicos se amontonaban en la entrada. Carlos no llamó para avisar que faltaría al ensayo de la banda escolar. Diana no se presentó a su trabajo voluntario en la biblioteca. Valeria y Julián no fueron a la escuela ese lunes. Fue una vecina molesta quien finalmente llamó a la policía. La policía encontró la casa cerrada con llave, sin señales de entrada forzada. Al ingresar, descubrieron una escena inquietante pero extrañamente normal. Un juego de damas a medio terminar estaba en el suelo de la sala. Los platos estaban secándose en el escurridor junto al fregadero. Las camas estaban hechas. No había señales de lucha, ni una gota de sangre, ninguna nota, ninguna señal de una salida apresurada. La familia Ramírez, 4 personas, parecía haberse desvanecido en el aire. La investigación comenzó, y el primer interrogado fue Francisco Ramírez, el único pariente cercano en la ciudad. Al llegar a la escena, mostró una preocupación seria, de hermano mayor. Habló con el comisario Héctor Varela, un agente veterano y visiblemente agotado, quien terminó aceptando una versión envenenada de los hechos. Francisco afirmó que Carlos y Diana estaban atravesando una crisis matrimonial profunda, que Diana sufría de depresión y era emocionalmente inestable. Sugirió que la pareja había hablado de marcharse, de empezar de nuevo en alguna ciudad del norte. Para el comisario Varela,
Acostumbrado a ver los casos en barrios populares a través del lente del prejuicio, la historia encajaba perfectamente. Era una explicación sencilla y conveniente. Más tarde, Varela comentó con un oficial joven: «Esto pasa todo el tiempo. Se hartan de las deudas y los problemas y simplemente desaparecen. Cada familiar cuenta una versión distinta, pero al final siempre es lo mismo». Por eso, la investigación fue superficial. Se emitió una alerta estándar de personas desaparecidas, pero el caso no fue considerado prioritario. Como un pariente afirmaba que se habían marchado por voluntad propia y no había evidencia de crimen, la policía redujo sus esfuerzos. La extraña desaparición de los Ramírez se convirtió en un rumor más, una historia olvidada entre papeles. El sistema, indiferente, permitió que se desvanecieran. La desaparición de una familia mestiza en un barrio común no fue vista como un crimen urgente, sino como un asunto doméstico. El misterio no fue resuelto. Fue sustituido por una mentira que encajaba. Y mientras la casa, en una calle tranquila de Querétaro, comenzaba lentamente a deteriorarse, Francisco Ramírez era visto de vez en cuando del otro lado de la acera, observando en silencio. Su rostro no revelaba emoción alguna. La antigua casa de los Ramírez se convirtió en un monumento al silencio. Durante el primer año, era un signo de interrogación en el vecindario. El jardín se volvió salvaje, las ventanas se cubrieron de polvo. Los vecinos la miraban con incomodidad y rápidamente apartaban la vista. Algunos llamaron a la municipalidad para quejarse del estado del inmueble. Les dijeron que hablaran con el banco. La familia había dejado de pagar la hipoteca. La historia oficial se volvió verdad. Los Ramírez no estaban muertos, solo se habían ido. Abandonaron su hogar, su vida, su comunidad. Con el tiempo, el banco embargó la propiedad. Los avisos legales en la puerta fueron el equivalente burocrático de una esquela. Una muerte sin cuerpo. La casa, ya propiedad del banco, permanecía vacía, una ruina gris en medio de una calle activa. Primero fue curiosidad, luego una molestia. La pintura se desprendía, la entrada se hundía. El jardín era una selva de maleza. Los adolescentes del barrio se desafiaban entre ellos a pasar la noche en el porche. Contaban historias de terror sobre la familia que se desvaneció. Francisco Ramírez seguía viviendo cerca. Su casa estaba impecable, nunca se mudó. De vez en cuando, pasaba lentamente frente a la antigua casa de su hermana, sus ojos fijos en la estructura agrietada, su rostro impasible. Pocos recordaban su relación con la familia. Su vigilia silenciosa parecía la de un deudo, pero nadie imaginaba que en realidad se trataba del carcelero, cuidando la celda secreta que había construido con sus propias manos. Francisco había debilitado intencionalmente algunas vigas en el sótano y provocado filtraciones visibles, para dar la impresión de que la casa tenía daños estructurales. Así evitaba cualquier inspección oficial por parte del banco o del municipio durante el proceso de embargo. Cualquier ingeniero, al ver esas grietas y humedad, pensaría dos veces antes de adentrarse demasiado en aquella casa deteriorada. Era como si el tiempo adentro se hubiera congelado. Para la familia Ramírez, los 9 años que pasaron tras el encierro fueron un crepúsculo interminable. Las estaciones cambiaban, el país cambiaba, la música y la tecnología avanzaban, pero su mundo se había reducido a un solo cuarto, sin ventanas, con aislamiento acústico, un espacio que Francisco había construido en secreto, ladrillo por ladrillo, en el sótano. Años antes, lo llamaba el santuario. La noche en que los encerró fue un torbellino de miedo y confusión. Inventó una historia sobre una fuga química en la zona, un gas tóxico mortal.
Les dijo que estaba allí para guiarlos hacia un refugio que había preparado para emergencias. En medio del caos y el pánico, los llevó hasta la habitación secreta. Entonces, escucharon la puerta cerrarse detrás de ellos. Los cerrojos pesados se activaron. Quedaron encerrados, aislados del mundo. Sus vidas comenzaron a seguir un patrón monótono, completamente controlado desde el exterior. La comida y el agua llegaban a través de una pequeña compuerta con cerrojo. La luz provenía de una sola bombilla colgante, que Francisco encendía y apagaba desde afuera. El único baño era un inodoro sencillo en una esquina. Lo poco que sabían del mundo exterior venía a través de la rejilla en la puerta, donde Francisco les contaba historias. Les hablaba de una guerra química devastadora, de un aire envenenado. Les repetía que él era su único protector, su única esperanza. Carlos, siempre maestro, organizaba los días en el encierro con pequeñas lecciones, historias y canciones suaves. Diana, con su fortaleza silenciosa, se encargaba de la comida, del cuidado, del ánimo. Los meses pasaron, luego los años, y la esperanza comenzó a desaparecer. Julián y Valeria crecieron dentro de ese encierro de concreto. Su idea del cielo, del sol, del pasto bajo los pies, comenzó a desdibujarse como un recuerdo lejano. No hubo violencia física directa. Lo que hubo fue algo más devastador, un quiebre lento y metódico de la mente. Les robaron el tiempo, la vida, la realidad, hasta que 9 años después, en el otoño de 1994, todo comenzó a cambiar. Regina Castillo, una madre soltera de 30 años, buscaba un nuevo comienzo. Trabajaba como transcriptora médica y mantenía a su pequeño hijo sola, pero el cuarto en el que vivían era demasiado pequeño. Soñaba con una casa con jardín, donde pudieran construir un hogar. Fue entonces cuando vio el aviso del remate de la antigua casa de los Ramírez. El anuncio advertía que estaba en ruinas y requería reparaciones, pero el precio era mucho más bajo que cualquier otra oferta en Querétaro. Era una oportunidad única. Cuando ganó la subasta, sintió emoción y miedo a la vez. Para ella, era solo una casa vieja, esperando ser restaurada. No sabía que esa casa tenía un pasado espeluznante. Al firmar los papeles y recibir las llaves oxidadas, sintió una chispa de esperanza. Ese sería su nuevo hogar. Pero no tenía idea de que estaba a punto de entrar en una pesadilla enterrada desde hacía 9 años, y que la casa que acababa de comprar ya estaba ocupada. Durante las primeras semanas en la vieja casa de los Ramírez, Regina Castillo trabajó incansablemente. El lugar había estado abandonado por años, pero ella estaba decidida a convertirlo en un hogar para ella y su pequeño hijo. Arrancó alfombras manchadas, rascó pintura descascarada, combatió un jardín que parecía una selva. Aunque era una ruina, sentía que los cimientos eran sólidos. Solo necesitaba amor y mucho esfuerzo. Pero a medida que pasaba más tiempo en el interior, especialmente en las horas silenciosas, luego de que su hijo se dormía, empezó a notar cosas pequeñas, cosas inquietantes. Primero fueron los sonidos. Ella se decía a sí misma que las casas viejas crujen, que las tuberías hacen ruidos al enfriarse por la noche. Pero lo que oía no eran simples crujidos, tenían ritmo, una cadencia, como si siguieran un patrón, un golpeteo suave, casi imperceptible, parecía venir desde dentro de las paredes del sótano. Solo ocurría cuando todo estaba en silencio. Cuando intentaba escuchar con atención, se quedaba congelada. Y cuando el sonido cesaba, se preguntaba si lo había imaginado. Luego vino el frío. En una de las paredes del sótano había un tramo de bloques de cemento que no coincidía con el resto. El mortero tenía un color ligeramente diferente. Incluso en los días calurosos, esa sección estaba helada al tacto, como si el mismo concreto emanara una frialdad antinatural. Su hijo, al jugar ahí, se quejaba de que hacía frío. Después,
se negaba a acercarse de nuevo. Regina pensó que se trataba de una corriente, producto del mal aislamiento de la casa. Pero las cosas comenzaron a volverse más extrañas. Pequeños vientos sin origen aparente, susurros casi inaudibles en medio de la noche. A veces, un sollozo ahogado que parecía venir del sótano. Podía ser un gato afuera o el viento a través de una ventana mal cerrada, pero siempre venía del mismo lugar. Ella intentaba racionalizarlo todo. Vivía sola en una casa enorme, antigua. Tal vez era el estrés, tal vez su mente le jugaba malas pasadas, pero la incomodidad crecía. Una sensación persistente de que algo no estaba bien. No había fantasmas en esa casa, pero parecía que la casa contenía algo que no debía estar ahí. Y entonces todo cambió. Era martes a finales de octubre. Las explicaciones que Regina había construido durante semanas se desmoronaron de golpe. La realidad se impuso con una crudeza aterradora. Valeria Ramírez, que ese día cumplía 17 años, no celebraba con amigos ni con pastel. Pasaba otro cumpleaños más en cautiverio, como lo había hecho los últimos 9 años. En la oscuridad y el silencio comenzó a cantar bajito, un intento desesperado por marcar el paso del tiempo, por recordarse a sí misma que todavía estaba viva. Arriba, Regina Castillo se preparaba para dormir. Su hijo ya estaba acostado. La casa estaba tranquila, y entonces lo escuchó. No era el viento, no era un crujido, no era una tubería, era una voz infantil, femenina. Provenía del sótano, era débil, ahogada, pero indudablemente humana. Regina se detuvo en seco, su cuerpo entero se tensó. Escuchó: «Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti». Era la voz de una niña, frágil, doblada por la oscuridad, pero real. Aquello no tenía sentido. La casa debía estar vacía, y en ese momento Regina supo con certeza no estaba sola, y eso que vivía dentro de su casa estaba vivo. Regina retrocedió de la puerta del sótano y se cubrió la boca con ambas manos para no gritar. Su primer impulso fue correr, tomar a su hijo y huir sin mirar atrás. Pero entonces una idea aún más aterradora se abrió paso entre el pánico. ¿Y si había alguien atrapado? ¿Y si seguían vivos? Tenía que hacer algo. Con las manos temblorosas, apenas pudo sostener el teléfono. Se encerró en el cuarto con su hijo dormido y llamó al 911. Su voz salió rota, susurrante. «¿Hay alguien en mi casa? Creo que están atrapados dentro de la pared del sótano». La operadora dudó al principio. Estaba acostumbrada a llamadas extrañas, pero la voz de Regina transmitía un miedo real, visceral. «Manténgase en línea. Una patrulla va en camino». Regina se quedó sentada en la cama, abrazando a su hijo sin apartar los ojos de la puerta cerrada. En lo profundo de la casa, aún podía oír la voz de una niña cantando bajito: «Feliz cumpleaños». Una canción tenue, desfigurada por los años y la desesperación. Cuando las luces de la patrulla iluminaron la calle, Regina sintió una mezcla de alivio y terror. Los destellos azules y rojos pintaban la fachada de la casa con tonos frenéticos. Salió a recibir a los oficiales, aún en shock. Les explicó lo que había oído, cómo y desde dónde. Los dos agentes se miraron con escepticismo. Habían escuchado todo tipo de historias. Tal vez era una radio encendida en el sótano del vecino, tal vez un gato, tal vez el estrés. Hicieron una inspección básica. Sus linternas iluminaron cada rincón de la casa que Regina apenas comenzaba a conocer, pero que ahora se sentía extraña. En el sótano no encontraron nada raro. El sonido había cesado. Solo quedaba el frío persistente en aquella sección de la pared. Los oficiales fueron amables, pero no le creyeron. «Señora, no podemos romper paredes solo por una corazonada. Si vuelve a escuchar algo, llámenos otra vez».
Pero Regina no pensaba rendirse. Su voz temblaba, pero estaba cargada de determinación. No fue una corazonada. Era una niña. Yo sé lo que escuché. Algo en su mirada debió conmover a los oficiales. O quizás fue la convicción absoluta de alguien que sabe que no está loca. Decidieron llamar al superior de turno. Fue así como la inspectora Mariana Torres entró en escena. Una mujer en sus 40, conocida por su agudeza, su intuición y su forma meticulosa de abordar los casos. Le atraían los asuntos olvidados, los inexplicables. Cuando llegó a la casa pasada la medianoche, escuchó atentamente la historia de Regina. Observó con detenimiento el tramo irregular de la pared, el mortero diferente, el frío inexplicable. Luego preguntó: ¿tiene los planos originales de la casa? Regina los había encontrado en el ático cuando limpiaba. Se los mostró. Mariana los extendió sobre el suelo de la sala. Según los planos, esa pared del sótano debía ser completamente sólida. No había ningún compartimento, ninguna división, ninguna cámara. Lo que estaban viendo era un muro falso. Para la inspectora, eso bastaba. Una anomalía estructural más un testimonio creíble requerían acción. Dio la orden a uno de los oficiales para que trajera una maza del maletero de la patrulla. El ambiente se volvió denso. Regina retrocedió, sosteniendo a su hijo con fuerza. Cuando la herramienta golpeó el muro por primera vez, el estruendo fue ensordecedor. El segundo golpe provocó una grieta. El tercero y el cuarto, fisuras en forma de telaraña. Al quinto golpe, un bloque cayó hacia adentro. Y lo que se reveló no fue la base de la casa, sino un vacío oscuro y silencioso. Un soplo de aire rancio, saturado de encierro, humedad y miseria humana, escapó por la grieta. Uno de los policías se apartó tosiendo. La inspectora Torres, con el rostro firme, apuntó con su linterna al interior. Lo que iluminó su haz era material de pesadilla. 3 rostros pálidos y atónitos emergieron de las sombras, ojos agrandados por la oscuridad, piel pálida como la cera, cabello largo y enmarañado. Se protegían de la luz con las manos. Detrás de ellos, una mujer delgada, con las mejillas hundidas y expresión vacía, mantenía a una niña de la mano. Los oficiales retrocedieron un paso, sorprendidos. Uno de ellos susurró: ¿qué demonios es esto? La inspectora Mariana Torres no dudó. Corrió hacia el hueco, arrojó la linterna al suelo y trepó entre los escombros. Entró en el cuarto estrecho de concreto, donde 4 personas permanecían en un silencio aturdido. «Tranquilos», dijo con voz firme pero suave. «Están a salvo. Soy de la policía». La mujer más adulta, Diana Ramírez, intentó hablar, pero su voz era apenas un suspiro. Su cuerpo temblaba. Los ojos miraban sin enfoque. Parecía estar viendo a través de la inspectora, como si aún no creyera que era real. El hombre, Carlos Ramírez, estaba en estado de shock. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin que él se diera cuenta. A un lado, el joven, Julián, abrazaba con fuerza a la niña, Valeria, que lloraba en silencio. El equipo de rescate llegó minutos después. Médicos, paramédicos, psicólogos, todos alertados por la gravedad de la escena. La familia fue retirada cuidadosamente del recinto. Su piel reaccionaba dolorosamente al aire fresco, a la luz, al ruido. Habían vivido casi una década en la penumbra y el aislamiento absoluto. Regina Castillo, desde las escaleras, observaba con los ojos húmedos. Apretaba la mano de su hijo. En su mente todo era confuso, surreal, pero su corazón sabía una cosa con certeza: había salvado vidas. La noticia se propagó como pólvora. Familia encontrada tras 9 años desaparecida, decían los titulares. Pero lo que los medios no sabían aún, lo que ni siquiera la policía podía entender completamente en ese momento, era quién los había encerrado y cómo. La casa fue acordonada.
Los peritos comenzaron a examinar cada rincón. Encontraron la puerta oculta, los mecanismos, la cámara de concreto reforzado. Cada detalle revelaba planificación meticulosa. Era una celda hecha para durar años, un escondite, una prisión. En la estación policial, la inspectora Torres revisó los antiguos archivos. El nombre Francisco Ramírez figuraba como único pariente que declaró que la familia se había ido por voluntad propia. Fue entonces cuando lo comprendió. Francisco nunca había estado preocupado por su hermana. No era el hermano angustiado que todos creían, era el carcelero. Con una orden judicial en mano, la policía fue a buscarlo a su casa. Francisco los recibió con una calma que heló la sangre de los agentes. No hizo preguntas, no ofreció resistencia. Solo murmuró: «Les dije que el mundo allá afuera los destruiría. Yo los protegí». La inspectora lo miró con incredulidad. «Los encerraste durante 9 años. Los condenaste al silencio, al encierro, al miedo». Francisco, sin inmutarse, respondió: «Les di seguridad, les di estructura. Nadie más lo haría». En su mente retorcida, no había hecho nada malo. Fue arrestado de inmediato. El caso se volvió internacional. Psicólogos, criminólogos y medios de comunicación debatían sobre el perfil de Francisco, intentando entender cómo un hombre cualquiera, sin antecedentes criminales, había logrado ocultar a una familia entera durante casi una década sin ser descubierto. Los Ramírez, mientras tanto, fueron trasladados a un centro médico especializado. Necesitaban atención física, pero más aún, rehabilitación emocional. No sabían usar teléfonos modernos, no conocían la música actual. Se asustaban con el sonido del tráfico o las luces fluorescentes. El mundo había cambiado sin ellos y ahora tenían que aprender a vivir de nuevo. Durante las primeras semanas en el hospital, los Ramírez fueron mantenidos alejados del público, no por secretismo, sino por necesidad. Cualquier estimulación excesiva podía provocar crisis. El aislamiento prolongado había dejado marcas profundas, no solo físicas, sino también psicológicas. Valeria, con 17 años recién cumplidos, reaccionaba como una niña mucho más pequeña. Tenía miedo de estar sola. Le costaba mantener la vista fija en los ojos de los médicos. Su voz era casi un susurro. Cada vez que se alejaba de su madre, su respiración se aceleraba. Julián, que tenía 21 años, mantenía una actitud protectora con su hermana, pero no podía ocultar el dolor acumulado. Dormía mal. Se despertaba sobresaltado, como si aún esperara oír el cerrojo de la celda cerrándose detrás de él. Carlos y Diana, por su parte, parecían vivir en una especie de suspensión emocional. Agradecían a los doctores, respondían preguntas, comían, pero lo hacían todo con una lentitud que delataba el trauma, como si el tiempo todavía se moviera a otro ritmo para ellos. Mientras tanto, Regina Castillo era entrevistada por las autoridades. Le preguntaban una y otra vez qué había escuchado, por qué había llamado, por qué estaba tan segura. «Lo sentí», respondía ella. «No fue un ruido, fue una presencia, una niña cantando, como si rogara que alguien la escuchara». Los medios se instalaron frente al hospital, a las afueras de Querétaro. Había periodistas de todo el país. Algunos incluso venían del extranjero. Todos querían imágenes, palabras, un relato exclusivo. Pero la familia seguía en total silencio. No estaban listos. La inspectora Mariana Torres se convirtió en una figura central del caso. Fue ella quien solicitó que se mantuviera la privacidad de los sobrevivientes, evitando una exposición mediática destructiva. También fue ella quien presionó para que Francisco Ramírez fuera juzgado con todo el peso de la ley, sin atenuantes. «No fue locura, fue cálculo», declaró ante la prensa. «Lo planeó durante años, lo ejecutó sin errores. Esto fue un crimen frío, deliberado, sistemático.
Durante la investigación se revelaron detalles escalofriantes. Francisco había comprado materiales de construcción en diferentes ferreterías para no levantar sospechas. Estudió sistemas de ventilación, diseñó una celda hermética, insonorizada. Colocó trampas de humedad falsas en otras partes de la casa para que los inspectores se distrajeran de la verdadera modificación. Incluso había alterado los planos municipales de la vivienda, sobornando a un funcionario para que los registros mostraran una pared completamente sólida. Cada paso había sido pensado con meticulosidad. El encierro no fue un impulso ni una reacción emocional. Fue una decisión cuidadosamente ejecutada. Los fiscales calificaron el crimen como uno de los actos de privación de libertad más prolongados y crueles de los que se tenga registro en el país. Los abogados defensores intentaron alegar trastornos mentales, paranoia, incluso delirios místicos. Pero los psiquiatras forenses fueron tajantes. Francisco era plenamente consciente de lo que hacía. La sociedad mexicana se estremeció ante el caso, no solo por la brutalidad del crimen, sino por el silencio que lo había envuelto durante tantos años, por la forma en que una familia pudo desaparecer en pleno siglo XX sin que nadie, salvo una mujer sensible y atenta, se diera cuenta. Regina, por su parte, rechazó entrevistas y ofertas de programas de televisión. Decía que no había hecho nada especial, que solo había escuchado, que cualquier persona lo habría hecho, pero todos sabían que no era verdad. La mayoría no habría escuchado, y menos aún, habrían actuado. La familia Ramírez comenzó un proceso de recuperación largo y doloroso. El Estado les asignó un equipo interdisciplinario, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales. No había un manual para rehabilitar a personas que habían vivido 9 años fuera del mundo. Todo era nuevo. Salir al sol, sentarse en un parque, subir a un automóvil, escuchar una radio, ver televisión. El lenguaje había cambiado, la tecnología también. La gente se movía más rápido. Todo era más ruidoso, más brillante. Valeria tenía que aprender lo que significaba ser adolescente. Nunca había ido a una fiesta. Nunca había usado un teléfono celular. No entendía por qué la ropa era tan distinta, ni por qué todos parecían mirar pantallas constantemente. Julián, aunque ya era un adulto, se sentía como un niño grande. No tenía recuerdos de juventud normales, ningún amigo, ningún primer beso, ninguna salida nocturna. Tenía libros, canciones que Carlos le había enseñado, juegos improvisados con tapas de plástico y trozos de cartón. Diana intentaba mantenerlos unidos. Trataba de no llorar frente a ellos, de fingir que todo estaba bien, que estaban avanzando. Pero por las noches, sola en su cuarto del centro de rehabilitación, las lágrimas fluían sin control. 9 años, susurraba. Nos robaron 9 años. Carlos, por su parte, tenía culpa. Aunque fue la víctima, se reprochaba no haber detectado a tiempo la enfermedad mental de Francisco, no haber protegido mejor a su familia. Yo debía haberlo detenido, yo debía haber hecho algo. Lo que más dolía era que el captor había sido alguien amado, un rostro familiar, un hermano. ¿Cómo se repara una traición así? La inspectora Mariana Torres los visitaba a menudo, no como parte del caso, sino como persona. Sentía una conexión profunda con lo vivido. Había visto muchas cosas en su carrera, pero nada como eso. En sus conversaciones con los Ramírez, evitaba hablar de Francisco. Les hablaba del futuro, del presente, del valor que tenían. Un día, Valeria le preguntó en voz baja, ¿por qué nos ayudó? ¿Por qué volvió cuando todos pensaban que no valía la pena? Mariana la miró fijamente y le respondió, porque su voz fue más fuerte que el silencio, y porque alguien finalmente escuchó. Ese fue el eje de toda la historia, el silencio. Un silencio pesado,
sostenido durante años. Un silencio que podía haberlos matado, pero que, al final, fue roto por una mujer que no ignoró lo que otros habrían considerado locura. Regina fue condecorada discretamente por las autoridades locales. Le ofrecieron ayuda, protección, incluso apoyo psicológico. Pero ella no pidió nada. Solo quería volver a su vida, volver a ser madre, volver a su rutina. Ya viví bastante miedo, dijo. Ahora solo quiero vivir en paz. Las autoridades confiscaron la casa de Querétaro. Nunca más se vendió. Se convirtió en un símbolo, en un lugar que nadie quería habitar. Algunos sugerían demolerla, otros convertirla en un memorial. Pero para los Ramírez, el pasado no estaba en una estructura de concreto. Estaba en los años perdidos. En las palabras que no se dijeron, en las navidades ausentes, en los cumpleaños dentro de una celda. Valeria, al cumplir 18 años, escribió en su diario: «La gente dice que sobrevivimos, pero yo creo que volvimos a nacer. Cada paso fuera del encierro es una victoria. Cada palabra que digo, cada canción que escucho, cada vez que siento el viento, es una prueba de que estamos aquí, y estamos vivos». A medida que el caso avanzaba en el sistema judicial, la opinión pública exigía justicia. Francisco Ramírez fue acusado formalmente de secuestro agravado, privación ilegal de la libertad, tortura psicológica y fraude documental. Su defensa intentó retrasar el juicio, presentar recursos, declarar incompetencia mental, pero la evidencia era abrumadora. Durante el proceso surgieron grabaciones de audio encontradas en su casa. En ellas se escuchaba a Francisco narrando, como en un diario, sus justificaciones. El mundo está podrido. Afuera solo hay muerte, corrupción, maldad. Yo los protegí, nadie más lo haría. Los fiscales lo presentaron como un sociópata funcional, alguien que racionalizaba su locura con discursos moralistas. Pero su crimen fue devastador. No solo construyó una prisión física, sino que creó una realidad alternativa, donde él era el salvador y los demás, los enemigos. El juicio fue público, y cada día que los medios cubrían el caso, más personas se preguntaban ¿cómo nadie lo vio? ¿Cómo nadie lo sospechó? Los vecinos lo recordaban como alguien reservado, educado, de pocas palabras. Algunos decían que era raro, pero nadie imaginó que fuera capaz de algo tan monstruoso. Su casa, siempre ordenada, sus rutinas discretas, ocultaban una mente enferma y metódica. Los psicólogos del tribunal explicaron que Francisco tenía una necesidad patológica de control. Sentía que el mundo estaba fuera de su alcance, pero que su familia podía ser purificada y mantenida a salvo bajo sus reglas. El encierro no fue un castigo, sino un proyecto, una especie de arca que él construyó para resguardarlos del apocalipsis que solo existía en su mente. El tribunal lo declaró culpable en todos los cargos. Fue condenado a más de 90 años de prisión sin posibilidad de libertad anticipada. No mostró arrepentimiento. En la audiencia final, simplemente dijo: «Ellos están vivos gracias a mí». «Lo volvería a hacer». El juez no respondió, solo leyó la sentencia con voz firme. Los Ramírez, presentes en la sala, no aplaudieron, no lloraron, solo se tomaron de las manos. Era el cierre de un ciclo, una forma de recuperar, al menos simbólicamente, el tiempo robado. Después del juicio, la familia intentó retomar su vida lejos del bullicio. El gobierno les ofreció una nueva casa en una ciudad más pequeña, cerca de Guanajuato, donde nadie los reconociera. Querían anonimato. Querían empezar desde cero. La inspectora Mariana Torres los visitó una última vez antes de que se mudaran. Les llevó un libro, un cuaderno en blanco, para que escriban su nueva historia, les dijo, y que sea solo de ustedes. Carlos lo aceptó en silencio. Diana sonrió apenas. Valeria, por primera vez, abrazó a Mariana
Y Julián le dijo gracias con una voz firme, serena, como si algo dentro de él hubiera comenzado a sanar. En los meses siguientes, la familia evitó los medios. Rechazaron entrevistas, documentales, contratos de cine. No querían fama, querían paz, pero la historia no desapareció. Permaneció en la conciencia colectiva como un recordatorio de lo que puede esconderse detrás de las paredes, de lo fácil que es pasar por alto el dolor ajeno, de lo necesario que es escuchar lo invisible. El caso Ramírez fue estudiado en universidades, analizado en conferencias, citado en manuales de criminología. Se convirtió en un símbolo del abandono institucional, pero también de la resistencia humana. Fue una advertencia y una lección. Un año después de la liberación, un periodista independiente intentó escribir un artículo de largo aliento. Viajó a Guanajuato, buscó a la familia, pero no los encontró. No había registros públicos con su nuevo nombre. Nadie en el vecindario sabía nada. Era como si se hubieran disuelto, como si hubieran decidido desaparecer a su manera. Ese mismo periodista contactó a Regina Castillo. Al principio, ella no respondió. Luego, con cortesía, le envió una nota breve. Agradecemos su interés, pero no deseamos participar en ninguna reconstrucción. Nuestra historia no pertenece a nadie más, pertenece a nosotros. Lo importante no es lo que pasó, es que sobrevivimos. Ese fue el último comunicado conocido. A partir de entonces, la familia Ramírez se convirtió en un eco, un recuerdo persistente en la historia mexicana. Algunos los veían como víctimas, otros como milagros vivientes. Algunos los admiraban, otros simplemente no sabían cómo procesar tanta oscuridad. Valeria, según registros escolares, terminó la preparatoria a los 20 años. Luego estudió psicología. Quería entender lo que habían vivido, ayudar a otros. Su hermano, Julián, se convirtió en instructor deportivo. Enseñaba defensa personal en un centro comunitario. Decía que no era para pelear, sino para aprender a no tener miedo. Carlos volvió a dar clases de música, pero solo en grupos pequeños. Nunca aceptó volver a una escuela. Tocaba el piano en hospitales, en orfanatos, en hogares de ancianos. Decía que era su forma de devolver algo al mundo. Diana, por su parte, comenzó a escribir. Nunca publicó nada, pero llenó cuadernos enteros. Escribía de noche, mientras todos dormían. Le contaba cosas al papel que no podía decir en voz alta. Su psicóloga decía que era una forma de exorcizar la culpa, pero también de preservar. Porque cuando alguien te roba el tiempo, te queda la necesidad desesperada de guardar cada segundo que te queda. Mientras tanto, la casa en Querétaro fue demolida. El terreno estuvo vacío por años. Nadie quería comprarlo. Decían que estaba maldito, que aún se escuchaban voces por la noche, que había frío en el suelo, que era mejor dejarlo así. Finalmente, el municipio decidió construir ahí una pequeña plaza pública. Plantaron árboles, instalaron bancas, una fuente, juegos para niños. En el centro, una placa de bronce decía: a quienes resistieron el encierro, a quienes rompieron el silencio, a quienes no dejaron de buscar la luz. Ningún nombre, ningún detalle, solo eso. Y para muchos, bastaba. A medida que los años pasaron, el caso Ramírez se fue desvaneciendo lentamente de los noticieros. Nuevas tragedias ocupaban los titulares. Nuevas injusticias requerían atención. Pero para los que vivieron aquella historia de cerca, nada se olvidaba. La inspectora Mariana Torres, retirada anticipadamente por problemas de salud, seguía recibiendo cartas de personas que la agradecían por haber escuchado a Regina, por haber creído cuando nadie más quiso hacerlo. Una en particular, escrita por Valeria, la mantuvo guardada en una caja especial. Usted no solo nos encontró, señora. Usted creyó que todavía estábamos allí. Gracias por no pensar que era tarde.
Mariana solía leer esa carta en días nublados. Le recordaba por qué había elegido esa profesión, no por las estadísticas ni los procedimientos, sino por las personas, por lo invisible, por lo que nadie ve. Regina Castillo, por su parte, rehizo su vida con discreción. Su hijo creció sano, estudioso, curioso. Jamás permitió que dieran entrevistas ni que lo mencionaran en documentales. Le dijo que lo importante era ser bueno, escuchar a los demás, estar atento. Él, a veces, le preguntaba, «Mamá, ¿tú salvaste a una familia?» Y ella siempre respondía, «Yo solo abrí la puerta, ellos se salvaron solos». Esa humildad la hizo querida en su comunidad. Trabajó como voluntaria en un albergue para mujeres, escuchaba sin juzgar, ayudaba sin esperar nada a cambio, en silencio, como siempre. Un día, una joven que había sido víctima de abuso doméstico le preguntó, «¿Cómo se vive después del miedo?» Y Regina respondió, con la voz tranquila y firme, «Paso a paso, como se aprende a caminar otra vez». A veces, el trauma no se supera, se aprende a cargarlo, a convivir con él, a transformarlo en algo más. La familia Ramírez también lo entendió así. En una entrevista confidencial que Valeria dio años después para un estudio universitario, bajo nombre ficticio, explicó algo que quedó grabado en quien la escuchó. «Mi tío construyó un cuarto para que muriéramos, pero nosotros lo usamos para seguir vivos. Cantábamos, jugábamos, inventábamos historias, nos aferramos a lo poco que teníamos. Y cada día decíamos, hoy no nos rendimos». Esos quizás fue lo más aterrador para Francisco, que no se rompieran, que siguieran siendo familia, que su encierro no pudiera destruirlos, porque cuando todo te es quitado, la luz, el tiempo, el mundo, solo queda lo que eres por dentro. Y ellos, aún en la oscuridad, eran luz. La historia, aunque enterrada por el tiempo, nunca desapareció del todo. En 2008, un documental independiente recuperó el caso Ramírez, sin rostros, sin voces reales, solo reconstrucciones dramatizadas y entrevistas anónimas. Fue presentado en un festival de cine en Guadalajara y ganó una mención especial por su tratamiento humano y respetuoso. Uno de los jueces del festival escribió en su reseña, «No es una historia de terror, es una historia de resistencia. La verdadera oscuridad no estaba en la celda, sino en la indiferencia del mundo exterior, y la verdadera luz vino de adentro». En paralelo, se organizó una mesa redonda con expertos en derechos humanos. Allí se discutió cómo casos como el de los Ramírez podían pasar desapercibidos. Se habló de negligencia, de falta de mecanismos, de cómo los sistemas fallan cuando más se necesitan, pero también se habló de esperanza. Una socióloga explicó, «Lo que más me conmueve es que ellos no se convirtieron en lo que vivieron, no replicaron el odio, no salieron buscando venganza, salieron queriendo volver a amar». Y eso fue quizás lo más poderoso. Julián, en una carta enviada años después a un terapeuta que lo ayudó durante su rehabilitación, escribió, «Cuando me preguntan cómo sobrevivimos, no hablo de comida ni de agua. Hablo de mirar a mi hermana y saber que tenía que protegerla, de ver a mi madre inventando canciones para que no lloráramos, de escuchar a mi padre contar historias cada noche, como si estuviéramos en casa. Sobrevivimos porque nos tuvimos los unos a los otros». La casa de la plaza pública en Querétaro se convirtió en punto de visita para estudiantes, activistas y personas sensibles al tema de la violencia intrafamiliar. Nadie tomaba selfies, nadie gritaba. Era un lugar de silencio respetuoso, de memoria. Una tarde, una mujer mayor se sentó en una de las bancas y le contó a su nieta, «Aquí encontraron a una familia. Estaban desaparecidos, pero una mujer escuchó una voz, y fue suficiente.
La niña, de ojos grandes, preguntó, ¿y ahora están bien? La abuela respondió, no lo sé, pero están vivos, y eso ya es mucho. Un día, muchos años después, Valeria Ramírez volvió a Querétaro. No lo dijo a nadie, no contactó a la prensa, viajó sola, no fue a ver la plaza ni a visitar el terreno donde alguna vez estuvo su casa. En lugar de eso, caminó por las calles que apenas recordaba, observó a los niños jugando, los vendedores ambulantes, las parejas en las bancas. Se sentó en una cafetería tranquila, pidió un café y sacó un cuaderno. Escribió por horas. Luego caminó hasta la biblioteca municipal. Entró y dejó el cuaderno en una caja de donaciones. No llevaba nombre, solo un título en la portada, La casa sin ventanas. Dentro había más de 100 páginas, relatos fragmentados, diálogos reconstruidos, silencios que hablaban. No era una crónica, no era una denuncia, era una especie de testimonio íntimo, poético. Un esfuerzo por convertir el dolor en algo que pudiera compartirse sin romperse. El bibliotecario no supo quién lo dejó, pero lo leyó, lo entendió y lo colocó en un estante especial, con una pequeña nota: donación anónima, lectura recomendada. Con el tiempo, más personas lo descubrieron. Algunas lloraban al leerlo, otras lo devolvían con reverencia. Nunca se perdió, nunca fue robado. Era como si todos supieran que ese libro no pertenecía a nadie, pero hablaba por todos. Mientras tanto, Diana y Carlos vivían en un pueblo cerca de San Miguel de Allende. Cultivaban flores, hacían trabajo comunitario, rara vez hablaban del pasado, pero todas las noches, antes de dormir, se tomaban de las manos. Era su ritual, su manera de decir, todavía estamos aquí. Julián, por su parte, abrió un pequeño gimnasio en León. Lo llamó Renacer. En la entrada había un cartel con una frase: el cuerpo se entrena, el alma también. No usaba su apellido completo. No lo necesitaba. Quienes llegaban a entrenar con él sentían que había algo distinto en su manera de enseñar: paciencia, firmeza, esperanza. Valeria terminó su carrera. Escribía artículos sobre resiliencia y trauma, algunos con seudónimo, otros firmados con su nombre real. Dio charlas en universidades, pero nunca hablaba de sí misma. Hablaba de los otros, de lo que puede lograrse cuando se cree en el poder de la comunidad, de cómo el amor, incluso en las circunstancias más oscuras, puede ser una forma de resistencia. En una conferencia en la UNAM, un joven estudiante le preguntó: ¿cree que todo lo que vivió la hizo más fuerte? Ella sonrió. Pensó durante unos segundos. No sé si me hizo más fuerte, me hizo más consciente del tiempo, de las personas, de las cosas que damos por sentado. Hoy abrazo más, escucho más, y cuando siento miedo, respiro y recuerdo que alguna vez pensé que no saldría de la oscuridad. Y salí. Con el tiempo, los Ramírez encontraron una forma de existir lejos del dolor. No lo negaban, no lo enterraban, pero tampoco lo dejaban gobernar su presente. Habían transformado su historia no en una cicatriz vergonzosa, sino en un testimonio de vida. Años después, se publicó de manera anónima un libro titulado El muro que hablaba. No tenía autor, pero muchos sospechaban que había sido escrito por alguien cercano al caso. El relato era profundamente humano, sin sensacionalismo. Contaba la historia desde dentro, las rutinas en la celda, los juegos inventados para matar el tiempo, las pequeñas victorias diarias. Uno de los pasajes más citados decía: cada mañana contábamos cuántos amaneceres habíamos sobrevivido, no por masoquismo, sino por gratitud. Si podíamos contar un día más, significaba que seguíamos luchando. El libro fue traducido a varios idiomas y utilizado en programas de recuperación de víctimas de secuestro, guerra y desplazamiento forzado.
No era un manual, era una voz, una luz pequeña en medio de muchas sombras. En entrevistas privadas, Valeria explicaba que su objetivo nunca fue inspirar, sino recordar, porque lo que no se recuerda, se repite, y el silencio, si no se llena de memoria, se convierte en complicidad. En una ocasión, fue invitada a una ceremonia conmemorativa en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Al subir al escenario, no leyó un discurso, solo dijo: «Escuchar salva vidas». Esa frase quedó grabada en una placa en la entrada del auditorio principal. Mientras tanto, la inspectora Mariana Torres, ya retirada, vivía en un pequeño departamento en Morelia. Escribía cartas a mano, leía novelas policíacas, cuidaba de su gato, no salía mucho, pero seguía atenta a las noticias. Un día, recibió un sobre sin remitente. Dentro había una foto, una familia sonriendo de pie junto a un lago, con un perro corriendo alrededor. Al reverso, una nota: «Gracias por escucharnos cuando nadie más lo hizo. Estamos bien». Ella la colocó en su mesita de noche, al lado de la lámpara. No necesitaba saber más, porque a veces el trabajo de quienes protegen y sirven no termina con una sentencia, ni con una condecoración. Termina en esos momentos pequeños, en los que el mundo continúa y uno puede dormir sabiendo que valió la pena. Años después, cuando el caso Ramírez era ya un recuerdo lejano en los archivos judiciales, una joven estudiante de periodismo escribió su tesis sobre las historias que casi nadie cuenta. Entre los muchos relatos que investigó, incluyó uno breve, titulado La Casa de Querétaro. Era un capítulo sencillo, sin adornos, sin exageraciones. Narraba el hecho como una tragedia evitada por segundos. Una línea decía: «Bastó una voz cantando desde la pared para cambiar 9 años de silencio». En la conclusión de su trabajo, la estudiante escribió: «Las noticias hablan de lo que grita, pero hay que aprender a contar lo que susurra, porque a veces el horror no llega en forma de grito, sino de murmullo, y si no lo oímos, será como si nunca hubiera existido». Su profesor le puso la nota más alta, no por la técnica, sino por la verdad que contenía. Porque contar historias como la de los Ramírez no es solo periodismo, es resistencia contra el olvido. Mientras tanto, en algún lugar del país, la familia Ramírez seguía viviendo. No necesitaban cámaras, no necesitaban aplausos, solo querían desayunar tranquilos, caminar al parque, ver películas juntos, cantar sin miedo, porque, después de todo, lo que más anhelaban no era justicia, ni venganza, ni fama, era normalidad. Una vida donde los cumpleaños se celebraran con pastel y no con canciones tristes en la oscuridad. Una vida donde las puertas no se cerraran con llave desde afuera. Una vida donde las paredes no guardaran secretos. Y lo lograron. No porque el mundo se los devolviera, sino porque ellos lo reconstruyeron, pedazo a pedazo, con sus propias manos, sus propias lágrimas y su propia fe. Y así, en silencio, una familia regresó del olvido.